Majestad, autoridades, profesores, alumnos, queridos amigos. He llamado a esto que voy a decir ahora el decálogo del buen músico. Esto es lo que me había planteado escribir, algo rotundo, único, una guía práctica de qué hacer y a qué negarse para llegar a ser alguien en el mundo de la música. Sentencias que, caligrafiadas preciosamente sobre un papel, pudierais pegar con un imán en la puerta de la nevera. Algo sencillo y contundente que os ayudará a llegar a ser grandes en mayúsculas. Eso es lo que de verdad quería hacer. Le he dado muchas vueltas y cómo resumir mi experiencia vital y profesional, y al final no queda otra que ser humilde, porque para ser un buen músico hay demasiadas cosas en juego. Y posiblemente la primera de ellas sea precisamente esa, la humildad. Es ahora que he puesto punto y final a mi carrera, cuando escucho en los discos, sin complejos mis discos, y me doy cuenta de que no cantaba nada mal. A lo largo de estos años de profesión he estudiado cada cadencia, cada coloratura, cada gesto 1000 veces, y siempre he sabido que había un escalón más que podía hacerlo muchísimo mejor. Y si tras cada función ahí están las ovaciones, los fans, los autógrafos, yo volvía al hotel repasando la partitura en mi cabeza y siempre encontraba algún fallo. Ese afán de superación y que ni los más bonitos elogios por parte de un crítico me hicieran creerme nunca la mejor, ni mucho menos, ha sido parte de lo que me ha llevado a lo más alto. Porque en este viaje vital os vais a sentir muy solos y hay de quien caiga en los brazos del halago ajeno. Primero serán vuestros padres, los amigos, los maestros, para luego pasar a ser los fans, los agentes, las casas de discos. Tener criterio propio en una ciencia tan compleja como la música es imprescindible. Por favor, no queráis escuchar solo palabras bonitas. Buscad a aquellos que os miran a los ojos y os cuentan la verdad. Esos son los perfectos compañeros de viaje en vuestras carreras. Mirando atrás en el tiempo, también recuerdo épocas pasadas rodeada de grandes artistas, de grandes amigos. Y cada día que pasa veo más mediocridad en el mundo de la música. Y la mediocridad empieza por no entender lo que significa la palabra intérprete. Nosotros estudiamos y dedicamos nuestra existencia a traducir lo que genios de la talla de Beethoven o Mozart dejaron escrito hace ya siglos, y eso es sagrado. Con orgullo puedo decir que en mis tiempos mozos se recuperaron grandes obras de Rossini que hacía años que no se representaban. Todos, si digo todos, desde el director musical hasta el último del coro, nos centrábamos en ser lo más fieles posible al maestro Rossini. Si el aria de Rossini ya era perfecta, yo lo que tenía que hacer era interpretar ese aria con toda su belleza innata y entregarla al público sin trampas. Cada vez me asombro más del firmamento de estrellas de las fugaces, quiero decir, que en vez de trabajar pretenden deslumbrar al público con sus propios sueños de gloria que nada tienen que ver con la obra que se representa. En mi caso particular, reconozco que estoy muy peleona con los directores de escena, porque pienso que si para interpretar una ópera de Händel son fundamentales cosas tan banales como que la soprano salga en bikini, que su novio se encandile con un efebo que le está sirviendo una copa y que esa pobre mujer en bikini pues que le está cantando «Oh, cuánto te amo», mientras mira al tenor con cara de odio y de paso, para ponerlo si cabe más difícil, se toma un helado de fresa, mientras da el agudo. Pues no sé, que no se me ocurre ni por qué. Y mejor no preguntar cuáles pueden ser sus motivaciones en ese área al genio de turno. Normalmente ni las sabe y posiblemente ni se haya leído el libreto. En fin, un poco de cordura en la ópera no vendría nada mal. No veo yo que en el Museo del Prado
le pongan unos vaqueros a un retrato de Velázquez para modernizar la obra y entrar en contacto con un público más joven. Y aquí hago un inciso para referirme a la pedagogía musical, porque todos estos esfuerzos vitales que los músicos hacemos diariamente en un auditorio o una casa de ópera no tendrían ningún sentido sin un público al que dirigirse. En mi opinión, para que ese público exista, solo cabe un tratamiento: educar el oído desde la infancia, como asignatura estimulante y divertida dentro de los planes de enseñanza de nuestros colegios y escuelas, porque aquí está concentrado hoy el público de un mañana no lejano. Mediante esta pedagogía estaríamos disponiendo de lo necesario para contar con un público riguroso y culto musicalmente, pero también, y casi sin darnos cuenta, prepararíamos a unas generaciones que por amar la música y por haber aprendido a escuchar estarían en condiciones óptimas para consolidar los valores de la convivencia, de la tolerancia, que tan cercanos son a la música. Sois vosotros los que estáis en el foso o encima del escenario los que podéis poner fin a esta desfachatez. Y la mayoría calla, no sé por qué, les faltan autoridad o neuronas. Esa lejanía, cada vez más, se puede ver entre un verdadero músico y un divo de la ópera. Me entristece sobremanera. No se puede ser fiel a lo escrito sin saber leerlo. Imposible interpretarlo. Esto para los que aquí representáis al gremio de la voz. Estudiad música en todas sus ramas: solfeo, concentración, armonía, instrumentos, todas las herramientas que os ayudarán a asumir con responsabilidad vuestra función encima de un escenario. Porque para ser capaz de transmitir la belleza al público y tener autoridad para exigir la excelencia en el arte, son fundamentalmente la sensibilidad y el estudio. En lo que se refiere a la sensibilidad, todos los grandes que he conocido han sufrido de alguna manera el rechazo de los mediocres en algún momento de su existencia. Supongo que esto sucede porque el verdadero artista ve cosas donde no las hay, siente emociones intangibles para el resto, sufre por motivos absurdos para los otros con la misma facilidad que despliega una felicidad conmovedora 5 minutos después. Todo eso entra en la definición de un buen músico, de un gran artista. Si os sentís alguna vez solos e incomprendidos, buscad en las biografías de Beethoven, Schubert, Mahler. Sentiros acompañados por Goya, Shakespeare, Cervantes, y nunca sintáis miedo, porque cuando alcancéis su grado de sensibilidad, comprenderéis sus obras y haréis volar el corazón de quien os escucha. Y con respecto al estudio, soy cantante, y es muy probable que el canto fuera anterior, o cuanto menos simultáneo a la propia palabra, de manera que cantar sea una de las actividades más antiguas del ser humano. Pero antes que cantante, me honro de ser música, ya que el canto se engloba en este arte, y ser músico o música es algo tan natural como difícil si se pretende ser de verdad y a fondo. Porque significa vivir la música, no de la música, ni siquiera para la música, sino vivir la música, que es tanto como ser o convertirse en música. Así que hay de aquel que en el éxtasis de la creatividad se olvide del estudio y la técnica. Si ya os sentís extraños por vuestra sensibilidad, más dolerá la soledad del estudio y la preparación. En mi gloriosa entrega al arte ha habido más tiempo para el ensayo que para los aplausos. Días enteros con un esparadrapo en la boca para descansar mi voz. Horas de trabajo intenso para que luego el público comentara la naturalidad y la facilidad con que llegaba a los agudos o desgranaba una coloritura.
Me educaron para el trabajo, la responsabilidad y la cultura, para que buscara la excelencia. Espero haber respondido bien a tanto cariño y esfuerzo. Cuando yo empecé a cantar, hace siglos me parece, los cantantes éramos un músico más. La mayoría habíamos estudiado previamente cómo hacer sonar un instrumento y, por supuesto, sabíamos mucho solfeo. Y para poder exigir esa cordura de la que hemos hablado encima de un escenario, también a los políticos que deciden el futuro de nuestros hijos, los músicos en general y los cantantes en especial, tenemos que ser ejemplares. Hablando de cómo conseguir la ejemplaridad que nos debe definir también como seres humanos, y ya que os he contado lo del esparadrapo, yo he pasado años comunicándome con mis hijos y con mi familia con el esparadrapo puesto aquí. Además eran esparadrapos muy duros. Ahora son esparadrapitos de papel, pero yo cuando me arrancaba el esparadrapo casi me arrancaba la piel. Y he pasado comunicándome con ellos con una pizarra colgada del cuello donde escribía: tienes que traerme un poco de agua. Recuerda lo que te dije sobre pagar al jardinero, porque la soledad y el silencio, sobre todo en los días previos antes de una función, han sido necesarios tanto para mis cuerdas vocales como para mi espíritu. El ruido que sobrevuela este mundo es uno de los mayores enemigos del artista. Las cosas importantes se encuentran con los dedos de la mano. Las noticias que importan no tienen espacio ya en los telediarios. 5 muertos europeos cuentan más que 1000 en India. El hambre que devora el tercer mundo pasa de puntillas entre encarcelamientos de famosos y políticos sonrientes. Lo humano, lo verdadero, es invisible a los ojos del siglo XXI y en vuestras manos está humanizar este planeta. Ya queda poco. Porque a pesar de todas las zancadillas que los poderosos ponen a la cultura con mayúsculas, es ahí donde germinan la bondad, la belleza y el amor verdadero. Sé que os va a costar mucho estudiar, que las becas cada día son menos y que la gente que os quiere os va a recomendar que estudiéis una carrera normal, que tengan salida prácticas en las que con un poco de suerte se os remunere adecuadamente. A eso os tengo que decir que cuando era joven nunca imaginé que iba a llegar tan alto, pero que siempre supe, y ahora más que nunca, que jamás hubiera sido feliz si, de alguna manera, me hubieran estado cerca de lo que tanto amo. No hubiera estado cerca de lo tanto amo, que es la música. Pelearos por lo que amáis, porque bien como solista, como parte de un coro, dirigiendo o tocando el violín en una orquesta, ejerciendo el magisterio en un conservatorio o desarrollando la pedagogía musical para niños, siempre, siempre la música os va a recompensar. Y quería dedicar unas palabras a aquellos sin los que nunca hubiera llegado a ser un buen músico, los profesores. Aquí los tenéis a vuestro lado, marcando las pautas de vuestro futuro como un diapasón de oro. En mi caso, no tuve tiempo para el magisterio mientras estuve haciendo mi carrera. Llegó la retirada, que es también un momento en que hay que saber hacer las cosas con tanta cabeza como corazón. Porque si en estrategia una retirada a tiempo es una victoria, en cualquier actividad humana, y más en el canto, hay que tener presente la dignidad del final. Pero me di cuenta que con ello no se acaba todo. Pueden perderse algunas facultades, pero nunca el conocimiento, la técnica y la experiencia. Todos los que estos días os guiarán sentirán como yo que todo eso debe ponerse al servicio de los demás, transmitir esos valores y saberes a las generaciones que nos siguen. Es un deber, además de una gran satisfacción. Mi dedicación a la enseñanza es algo que me ha llenado por completo. Cuando he debido restringir mi actuación profesional, se me ha abierto un nuevo mundo de experiencias y logros. Y para terminar este discurso, que prometía ser breve,
y que ya de ninguna manera os va a caber en la puerta de la nevera, algunas palabras a los que venís a estudiar canto. Qué cosa tan sencilla es cantar y al mismo tiempo qué extremadamente complicada. Surge de un impulso humano elemental, pero puede modularse hasta el infinito con el estudio, las facultades y la inteligencia sensible. Cantar es y a la vez no es como tocar un instrumento, que al fin y al cabo es una máquina, sino de nuestra propia fisiología, de nuestro cuerpo, con el cual hacemos la más personal, íntima y maravillosa de las músicas. No otra cosa es el canto. El canto participa conjuntamente de las dotes naturales del desarrollo, de una técnica y de una capacidad de expresión. Gracias a poder conjugar de la mejor manera estas tres variantes, podremos llegar a las más altas cumbres artísticas y convertir el hecho de cantar en un momento mágico de la sensibilidad y la belleza. Creo haber tenido el privilegio de llegar a cantar de una manera bastante elevada, de forma que he podido transmitir esa belleza y esas emociones a los públicos que me han seguido. Quiero también pediros que, como yo he hecho, dediquéis atención y cariño a la música española. A veces no sabemos apreciar en su justo valor el esfuerzo de tantos músicos de nuestro país que tuvieron que crear en circunstancias nada favorables y en una sociedad que no estaba dispuesta a reconocerlos. La zarzuela española, en particular, posee verdaderas joyas que merece la pena resaltar y cultivar. Yo la he cantado y la he grabado siempre que me ha sido posible y pienso que ha merecido la pena. Fuera de las prácticas musicales del teatro, esa misma música española también tiene un amplio tesoro musical de canciones y otras obras. También a ellas me he dedicado y creo que puse mi granito de arena para evitar el olvido de un patrimonio que es nuestro y que debería ser tan importante como los edificios o los cuadros del pasado. Espero haberos ofrecido la fuerza necesaria para seguir adelante. Valores humanos ya sé que tenéis, así que salid al mundo a regalarlos y no dejéis que nos quiten el derecho a gritar que la cultura hace a un pueblo, que solo aquellos que acarician su alma ofrecen una bacanal a los sentidos que hacen al hombre libre. Gracias.